del tema de negativa y pérdida del registro de los partidos políticos. Y como decíamos ayer, uno de los requisitos para ser partido político es contar con el registro ante el Instituto Nacional Electoral, ante el INE, y así entonces poder ostentarse como partido político. Entonces, las agrupaciones políticas nacionales que pretendan convertirse en partido político tienen que llevar una serie de trámites para obtener este registro. Vamos a ver cuáles son esos trámites, porque ayer no entramos a esa parte. Entonces vamos a verla ahora. A ver qué opinan ustedes. Aquí estamos, ¿no? A ver, vamos a ver. Vamos a funcionar hoy igual que ayer. Cuando ustedes tengan alguna intervención, alguna pregunta, respuesta o algún comentario, por favor, aprieten la manita que está aquí abajo de su pantalla y les vamos a dar la palabra de inmediato para que podamos hacer de esto una sesión compartida. Tanto ustedes como yo podamos llevar a algo que va a ser más interesante si participamos todos, por favor, todos participan. No tenemos nada por qué quedarnos callados. Recuerden que es una sesión académica, por lo cual podemos decir cualquier cosa que nos ocurra en un medio académico es permitido. Aquí no hay malas preguntas ni malas respuestas, simplemente vamos a ver qué pensamos todos sobre estos temas. Puedes quitar el cuadrito, por favor. Sí. Empezamos, por favor. ¿La pongo? Sí. Lo siguiente, por favor, sí. La negativa y pérdida de los registros, del registro. Desde el punto de vista, acuérdense que hay partidos políticos nacionales o partidos políticos regionales. Entonces vamos a ver los dos de una vez para ver cómo se va organizando uno o el otro. Esto se refiere a la reforma electoral del 2014, el cual se establecieron estas normas para crear un partido político de tipo nacional o bien de tipo local. De acuerdo con la Constitución General de la República, en el artículo 41, se regula esta cuestión y después en la Ley General de Partidos Políticos se habla de toda la operatividad de los partidos políticos. En la LEGIPE se plantean también normas que tienen que ver con estos partidos políticos y decíamos la Ley General de Partidos Políticos para efectos de los partidos nacionales, además de las jurisprudencias del Tribunal Electoral y Poder Judicial de la Federación, que son bastante abundantes en esta materia, y los tratados internacionales que correspondan a estos temas para tener el marco jurídico que vamos a estar estudiando el día de hoy. El registro de los partidos políticos corresponde al INE, cuando hablamos de partidos políticos nacionales, y a las OPLES, cuando hablamos de partidos políticos locales. ¿Cuáles son sus requisitos para crear a un partido político? Estas agrupaciones políticas que deben solicitar ante el Instituto Nacional Electoral la constitución de un partido político, cumpliendo para esto con los siguientes requisitos. Primero, que es muy importante, es contar con los documentos básicos del partido. Estos documentos básicos son fundamentalmente tres, que deben estar siempre aprobados por el Instituto Nacional Electoral, por el INE, y que consisten primero en el acta constitutiva del partido político, que contiene los estatutos de la Constitución.
después un programa de acción y la declaración de principios del partido político. Estos 3 documentos son los básicos que debe tener todo partido político. Y aun cuando cada partido tiene sus propios documentos básicos, estos deben cumplir con una serie de requisitos que va imponiendo el INE. Entonces, realmente para constituirse deben tener el acuerdo del INE y estar elaborando junto con el INE estos documentos para no fallar en ninguna de las diferentes necesidades que deberán tener estos documentos básicos. Además, deberán de contar con 3,000 afiliados en por lo menos 20 entidades de la República. Se dice muy fácil, 3,000, pero bueno, yo al menos no conozco a 3,000 personas, no sé ustedes, pero hagan un ejercicio y van a ver que no es fácil conseguir 3,000 personas. Ustedes piensen en 3,000 nombres que ustedes conozcan y les aseguro que muy pocos de ustedes los conocerán. O sea, que hay que tener 3,000 afiliados en el partido político en 20 entidades de la República. Ojalá y todos hubiéramos estado en 20 estados de la República alguna vez. Yo sí lo he hecho porque parte de mi trabajo es ese, pero pues no todo el mundo hemos tenido la oportunidad de viajar a 20 entidades de la República. Les digo, yo por mi trabajo he estado en todas las entidades de la República, cuando no sé alguna vez. Y además de comerse muy bien en todos lados, comerse muy rico, es muy interesante tener un panorama de toda la República. Pero tener 3,000 afiliados en cuando menos 20 entidades no es un requisito fácil, ¿eh? 300 afiliados en por lo menos 200 distritos electorales uninominales. Ese es el otro requisito. El número total de los afiliados no podrá ser inferior al 0,26% del padrón electoral. Permítame un segundo para apagar mi teléfono y que no esté dando loca. Ahora sí. Entonces, esta ubicación geográfica de los miembros del partido es importante. Deben tener el 0,26% del padrón electoral federal utilizado en la elección federal ordinaria inmediata anterior a la presentación de la solicitud. Ese es un número que no tiene remedio. O sea, o se cumple o no se cumple el requisito. Entonces, por supuesto, si no se cumple, pues no se puede establecer el partido. Es una cuestión numérica, tal cual. Oye, es que me faltaron 25 afiliados. Lástima, sorry, Pancho, pero no tienes el requisito, no tienes el partido político. Estos son requisitos que hay que cumplir solamente si yo tenía la voluntad de hacerlo, pues me hubiera encantado hacerlo, pero si no tienes el requisito, pues no tienes el requisito. Este es un número tajante que por supuesto causa muchos dolores de cabeza a los partidos políticos el contar con estos elementos de requisito. Pero además, les pido que tengan ustedes en cuenta, ahí tenganlo en la mente para los siguientes minutos, que este porcentaje hay que mantenerlo durante el tiempo, ¿eh? No es lo mismo tenerlo el día de hoy que seguirlo teniendo el día de pasado mañana. Hay que tenerlo permanentemente, ya que la pérdida de cualquiera de esos requisitos en el tiempo causa la pérdida del registro como partido político. La pérdida del registro es, en mi opinión, es lo más grave que puede tener un partido político. Y haber sido partido y de pronto perder el registro, es como que te quiten el piso de pronto, ¿no? No hay cómo hacerlo. Sobre todo en cuestiones como esta, que son de numeración estricta, pues no tienen remedio. Después se refiere a la realización de asambleas en las entidades federativas correspondientes a nivel nacional. Está bien. Es una cuestión de trámite, llevar a cabo las asambleas, pero repito, lo más grave aquí es tener las personas, los miembros, de forma permanente. El último es el más sencillo, contar con credencial para votar por todos los miembros del partido. Pues es una
cuestión que todos la tenemos en nuestras carteras, entonces no tiene mayor mérito tener o no los miembros. Después deberán acreditar ante el instituto la celebración de la Asamblea Nacional Constitutiva ante la presencia de un funcionario del instituto, quien dará fe de estas circunstancias. En esa misma Asamblea Constitutiva se dará a constar que asistieron los delegados propietarios y suplentes necesarios para cumplir los números que dijimos antes. Esto lo dará cuenta de esto el propio representante del instituto. También dará cuenta de que acreditaron que las asambleas se celebraron de conformidad con la ley. Esto es un requisito indispensable, ¿no? Que se comprobó la identidad y residencia de los delegados a la asamblea, pues eso se acredita con las credenciales para votar. Es un requisito que se cumple por sí mismo. Se presentan las credenciales para votar y se acredita con eso. Que los delegados aprobaron la declaración de principios de la asamblea, que son los estatutos, la declaración de principios y el plan de acción. Después que se llevan a cabo listas de asistencia. Bueno, pues estos elementos que aparentemente son muy sencillos, pues se presentan, se cumplen y ya, digamos que ya casi, ¿verdad? Siguiente. Bueno, ahorita estamos hablando del registro de los partidos políticos nacionales, que no se nos olvide esta parte. Después de haber realizado esta primera sesión, digamos, y haber estado en presencia del funcionario del instituto, se presenta ante el INE una solicitud de registro. Esta solicitud es un documento muy formal, con el cual se pide al instituto que, ya habiendo cumplido todos los datos que se establecen en la ley de los partidos políticos, se pide autorización o se pide el registro para que se tenga a esta agrupación política nacional como para que se tenga ya como un partido político. Después el instituto verificará que se cumplan los requisitos y en un plazo de 60 días, o sea, en 2 meses, deberá dar respuesta a la solicitud. Entonces, por supuesto, el partido político estará esperando que le digan, sí, ya, aprobado tu registro, presentaste todo en orden, eres un partido muy sobresaliente y te otorgamos el registro. Esto quisieran que les dijeran los partidos políticos. Pero no siempre pasa así. Seguramente ustedes tienen en la mente ahorita casos donde se ha presentado una solicitud y no se ha otorgado el registro. Como es, por ejemplo, el caso del partido que pretendían constituir los Calderón, Felipe y Margarita, quienes solicitaron al instituto constituirse como el Partido México Libre, y cualquiera diría que, pues, claro, el señor había sido presidente de la República, la señora había sido primera dama durante un sexenio completo, tenían evidentemente la preparación técnica para constituirse como partido político, ya habían sido. Entonces cualquiera daba por sentado o por descontado que iban a ser un partido político. Estaban hablando de lo mismo que han hecho durante tantos años, desde Los Pinos además. Entonces, yo diría que no había duda de que iban a ser un partido político. Yo personalmente no tenía ninguna duda que iban a tener el registro. Y, oh sorpresa, les fue negada la autorización. Y esto, pues, claro que levantó un polvadero, una cantidad de polvo enorme. ¿Cómo es posible que los Calderones no hayan obtenido su partido político? Si era
estaba cantado que lo iban a obtener, ¿no? Pues no lo obtuvieron tampoco ellos. Luego vamos a ver por qué no, porque es un asunto que hay que tener en cuenta y es muy importante. Entonces aquí se expidió una respuesta de la solicitud diciéndole, pues no, diciéndole al instituto, ¿saben qué, señores Calderón? No tienen el registro como partido político porque no cumplieron con los requisitos debidamente. Ahorita vamos a estudiar por qué no cumplieron los requisitos cumplidamente, completamente de acuerdo con la opinión del instituto. El registro no surtió efectos, por lo tanto, en el mes de julio del año previo a la elección, pues no se obtuvo el requisito. No fueron partido político. Después viene el requisito que es más grave, en mi opinión ahorita, que es el de obtener el 3% de la elección válida emitida en casillas. A este porcentaje no llegaron, por supuesto. Bueno, ni se tomó en cuenta porque no cumplieron los requisitos anteriores. Este es un requisito que pone a los partidos a temblar. Los partidos chiquitos, que lamentablemente hay muchos en el país que son muy chicos y van medio creciendo y medio desapareciendo día con día, tienen encima la presión de obtener el 3%, de tener el 3% de la votación válida emitida en casilla. Y no la tienen. Y así hemos visto que partidos como el partido de la maestra, el Esther Gordillo, y el partido Encuentro Solidario, Anti-Encuentro Social, pues no tienen el registro, no tienen la cantidad de votos necesaria y pierden su registro por eso. El Partido del Trabajo también tuvo este problema y perdió el registro y lo reobtuvo, en fin. Vamos a hablar de todo lo que les pasó en el Partido del Trabajo, pero no tuvieron el famoso 3% de la votación. Es un requisito que aparentemente cuesta mucho trabajo y es determinante para saber si se tiene o no se tiene el registro. Además de haber informado, se debe informar al instituto, digo, a la OPLE en su caso, o al instituto, que es un partido nacional, la intención de constituirse como partido político. Y presentar una solicitud que tendrá, por supuesto, la declaración de principios, los estatutos y el programa de acción. Son los documentos básicos de los partidos. Después se hará constar que tengan el 0.26% del padrón electoral anual de su constitución y tener presencia en cuando menos 2/3 de los municipios de la entidad federativa o de las delegaciones de las alcaldías de la Ciudad de México. Y por supuesto, como hemos dicho, contar con credencial para votar en el caso de los miembros del partido político. Estos documentos básicos se oyen muy sencillos, se repito, pero no lo son, ¿eh? Vamos a seguir. Los partidos políticos locales, para llevar los dos de la mano, tendrán que acreditar la presencia en 2/3 de la entidad o municipios de la Ciudad de México, alcaldías de la Ciudad de México, ante la presencia del funcionario del OPLE, que va a estar dando fe de todo esto, quien dará fe del número de asistentes que concurrieron a la asamblea, que con los ciudadanos asistentes quedaron formados la lista de asistencia correspondiente y que no intervenían, aquí es muy importante esto, organizaciones gremiales de ninguna índole. Es decir, no puede haber organizaciones como el sindicato de maestros, que es lo que tenía la maestra. No debe ser una cuestión que sea extragremial para que la presencia sea verdaderamente voluntaria. Porque si es una presencia de un sindicato, como en el caso de la maestra,
pues todas las personas van a la sesión un poco obligados por la cuestión de su trabajo. Entonces se discute mucho si será de una asistencia libre o no la de los presentes en esta asamblea. Entonces, no deben comparecer asociaciones gremiales de ninguna índole. También, en el caso del Partido Encuentro Social, después Encuentro Solidario, que perdieron el registro las 2 veces, la pregunta es, ¿qué no? Bueno, los asistentes, por supuesto, no pertenecían a ningún gremio especial, pero sí iban, fue una cuestión de un credo religioso, estaban presentes ahí los de la iglesia esta que componía el partido, y entonces esa asistencia pues, no se consideró totalmente libre. Pues, tenía una especie de llamado de tipo religioso, por el cual habían asistido todos los presentes, y entonces era muy difícil saber si eran realmente por su voluntad o tenían alguna influencia superior a su voluntad para haber asistido. En mi opinión, esta fue una de las razones por las cuales perdieron el registro. No se podía verdaderamente probar la independencia de estas personas. La celebración de la Asamblea Constitutiva local ante el funcionario del OPLE debe hacerse constar que existen los delegados, propietarios y los suplentes correspondientes y que acreditaron que la Asamblea se celebraron de conformidad con la ley. Estos son cuestiones muy simples de probar, aparentemente, y así como comprobar la identidad de las personas, la identidad de los delegados, etcétera, y la aprobación de los documentos básicos. Hasta ahí pues, es aparentemente muy sencillo. La lista de afiliados es una cuestión pues, que se da automáticamente también, ¿no? Vamos a ver más adelante. Ahora, en los requisitos de los documentos básicos de los partidos políticos locales. Y vamos siguiendo el orden de local y nacional, ¿verdad? Es lo mismo, prácticamente, lo local que lo nacional. Se llevan a cabo los requisitos de constitución frente a un funcionario del OPLE igualmente. En el mes de enero del año anterior a la siguiente elección, el OPLE verifica que se cumplan los requisitos establecidos en la ley y dará respuesta en 60 días respecto de la obtención o negativa del registro. Aquí todos con mucha tranquilidad dicen, no, claro que nos van a dar el registro ya. Presentan sus documentos y, oh sorpresa, que les es negado de repente. Así le pasó a la iglesia, al partido Encuentro Solidario, al partido de la maestra también, que se llama Redes Progresistas, y a varios más que han perdido su registro. De pronto, pues, casualmente, nos fue negado. Y se les expidió una respuesta por escrito, diciéndoles que era inapropiada su solicitud y que en consecuencia no les era otorgado el registro. El registro surte efectos a partir del primer día del mes de julio, del año previo a la elección. Y aquí les damos otra vez el número horrible, el 3%, que es el que hay que dar. Debería estar al revés esta presentación y poner hasta arriba yo el 3%. Pero lo dejamos al último a propósito, para que vean que además del 3% hay que tener todo lo anterior igualmente cumplido. Entonces, la votación válida del 3% es un elemento indispensable para obtener el registro.
Ya con eso que acabamos de decir, se obtiene el registro tanto de un partido nacional como de un partido local. Ahora, ¿cómo se puede perder el registro que ya se tiene? Un partido que tiene su registro, ¿cómo lo puede perder? Primero, en el caso de no participar en un proceso electoral federal ordinario. ¿Por qué es esto? Pues que la naturaleza de los partidos políticos es participar en los procesos políticos ordinarios. Esa es su naturaleza, su finalidad mínima de cualquier partido político. Entonces, el caso de no cumplir con este requisito, pues, entonces, ¿para qué haces fila si no te vas a formar a la mera hora, verdad? El que no cumple sus requisitos está totalmente, abandonó, digamos así, abandonó su solicitud. Segundo, no obtener al menos el 3% de la votación válida a nivel federal o estatal. Son requisitos indispensables para la obtención y mantenimiento del registro. ¿Por qué digo mantenimiento? Porque no es lo mismo haber sido declarado como partido político que seguir esto siendo. Incumplir con algunos requisitos necesarios para el registro, lo que decía al principio. Los requisitos que han existido para obtener el registro deben mantenerse presentes durante toda esta vida para que el partido no sea retirado del registro de pronto. Incumplir de manera grave y sistemática con las obligaciones que señala la legislación electoral. Es lo que les vengo diciendo. O sea, hay que mantenerse en la línea de flotación, digamos, permanentemente para mantener este registro. Después, haber sido declarado disuelto o fusionado con otro partido político también es una causa para perder el registro. Esta declaración de haber sido afectado con esta pérdida del registro es una declaración que deberá llevar a cabo el Consejo General del Instituto, publicado en el Diario Oficial oportunamente, y declarar la pérdida del registro público a nivel local o a nivel federal. Esta negativa o declaración de pérdida deberá ser publicada en la Gaceta Oficial local o en el Diario Oficial de la Federación, dependiendo del caso. Y aquí empiezan los dolores de cabeza para el partido que ya quedó desprovisto de esta protección estatal. ¿Qué efectos tiene haber pedido el registro de un partido político? En primer lugar, el primer efecto es que no tiene ningún efecto. Esta pérdida de registro no tiene efectos en relación con las personas que fueron electas durante la época en la cual tuvieron el registro activo. Voy a poner un ejemplo sobre esto. Cuando estaba el Partido de Encuentro Social, después Encuentro Solidario, debidamente registrado en el instituto, obtuvieron muchas senadurías y diputaciones. Pero posteriormente, estos señores ya eran diputados y senadores y de pronto se perdió el registro. Entonces, ¿qué hacen los diputados o los senadores? Ya no tienen partido, ya no tienen bancada, digamos, que es el grupo organizado de senadores y de diputados del mismo partido. Pero de pronto ya no tienen un partido, entonces se quedaron solos en el campo de batalla. En ese momento, pues, no tienen la culpa los diputados y los senadores correspondientes, no tienen la culpa de que el partido político haya perdido su registro. Ellos estaban haciendo su chamba muy bien hecha y de pronto ya no tienen piso firme en donde pararse. Entonces quedan a la deriva estos diputados y senadores
siguen siendo, por supuesto, por contar con el voto popular, siguen siendo diputados y senadores y siguen ejerciendo su cargo como tales, pero sin tener una bancada, lo cual los deja solos en el desierto y los deja como víctimas o como carne de cañón para cualquier otro partido político que quiera asociarlos a sus propias filas o no asociarlos, entonces los dejan ahí sueltos, ¿me explico? Ellos tendrán que cumplir con lo que se habían comprometido con el partido político originalmente y habiendo perdido el registro del partido, pues ya no pertenecen a ninguna bancada. Entonces es una situación muy grave para ellos, ¿no? No tienen a quién reportar de su chamba. Pero tendrán la obligación de seguir cumpliendo con sus funciones de diputados o de senadores, según lo hubieran obtenido en las elecciones. Entonces, el primer efecto es que no tiene efectos negativos la pérdida del registro respecto a los funcionarios que han sido electos bajo su manto, digamos así. En el caso de perder el registro nacional, los partidos pueden optar por obtener el registro local, que es lo pasado con algunos, con el Partido de Encuentro Social, al perder el registro a nivel nacional, quedó en algunas entidades, mantuvo y optó por mantener su registro a nivel local en algunas entidades. Otro efecto, que es el más importante, entonces, que se lleva a cabo la cancelación del registro que tenían otorgado originalmente y se pierde la personalidad jurídica como partido político y los, eh, los funcionarios del partido siguen obligados a responder por las cuestiones de fiscalización de los recursos que han obtenido durante la vigencia del partido. Ellos siguen obligados a rendir cuentas respecto al dinero que recibieron, etcétera. Entonces, imagínense ustedes qué triste escenario para un partido que tiene 3 o 4 senadores ahí electos y 11 diputados, y de pronto pues ya no tienen partido. Los funcionarios del partido siguen estando obligados a cumplir con las obligaciones de fiscalización, de rendición de cuentas respecto al dinero que hayan obtenido mientras el partido estaba registrado. ¿Sí está claro este punto? ¿Cómo siguen obligados a aquello que tenían obligación cuando estaban registrados como partido? Ahora ya no lo están, pero siguen teniendo las obligaciones que adquirieron en ese momento. Vamos adelante, por favor. La Comisión de Fiscalización designará a un representante, a un interventor en el partido político, ya que ya está en extinción el partido. Pues el instituto nombra a una persona que va a actuar como interventor en la liquidación del partido para llevar a cabo los actos jurídicos que correspondan con un partido en liquidación. ¿Cuáles son las actividades que corresponden? En primer lugar, acuérdense que tiene que llevar a cabo la liquidación de las obligaciones que el partido haya adquirido o haya asumido durante su vigencia como partido político, que son obligaciones respecto de los acreedores del partido. Son puras obligaciones de carácter mercantil, digamos, porque es liquidar las deudas que tienen, etcétera, pero ya no existen como partido político, es solamente la liquidación de la estructura que había quedado como tal. Aquí no hay ninguna duda, perdón, porque en mi opinión este es un punto. A ver, Carlos, por favor. Cuando se refiere a la liquidación de las obligaciones mercantiles del partido que pierde el registro, como qué tipo de obligaciones puede contraer o esas obligaciones las paga el instituto. Bueno, las tiene que saber el instituto, pero se las digo ahorita a ustedes.
¿Qué obligaciones tiene? En primer lugar, cuando era partido político con el registro, seguramente rentó un edificio para tener sus oficinas. Ese contrato de arrendamiento sigue vigente, probablemente, y hay que pagar todas las rentas que vayan corriendo. Es una obligación que tiene frente al dueño del edificio. Entonces tendrá que cumplir con el pago de las rentas y el mantenimiento del contrato como inquilino, ¿me explico? Después tiene obligaciones de carácter fiscal, seguramente, también de carácter laboral, que estas dos obligaciones, acuérdense que son número uno para efecto de obligaciones que no se extinguen por la pérdida del registro. Entonces, sí, seguirá obligado a cumplir con sus obligaciones fiscales y laborales, por supuesto. Tendrá que seguir pagando los salarios a los trabajadores y los impuestos correspondientes a la Secretaría de Hacienda. Estas obligaciones siguen estando vigentes, aun cuando tenga el registro para efectos políticos. ¿Sí está claro esto, mi querido Carlos? Sí, nada más, por ejemplo, o sea, cada instituto tiene como en el caso del Instituto Nacional o los OPLES, hay como una partida destinada para una eventual situación de esta, o cómo se hace frente a ese compromiso en caso de que suceda. Bueno, el Instituto Electoral, tanto nacional como local, tiene un presupuesto del cual va viviendo, ¿no? Y que a cargo de este presupuesto van a llevar a cabo las funciones que realicen en su trabajo ordinario, que para este caso será de su actividad ordinaria el vigilar la liquidación del partido político, pero con cargo al dinero que tienen presupuestalmente el partido político. Y ya está en extinción, pero tiene el instituto local o el OPLE, tiene un dinero ahí del cual puede seguir viviendo, ¿sí? Y a cargo de este recurso, llevar a cabo estas actividades, ¿sí? Pero es muy interesante ver, tu pregunta es muy oportuna, porque es muy interesante ver cómo el partido sigue cumpliendo sus obligaciones de liquidación, aunque no tiene ninguna actividad como partido político. Es lo que es curioso para el partido, me explico, para el ex partido, digamos así. Entonces tiene que cumplir con sus obligaciones fiscales y tiene que presentar sus declaraciones periódicas y está pagando sus impuestos, etcétera. Lo tiene que hacer. Tiene que tener una cara frente a los acreedores del partido, frente a que llevó a cabo el logotipo que está cobrando ese dinero ahora. Tiene que seguir obligado y pagando sus obligaciones. Es lo que haría cualquier liquidador de una sociedad, digamos, normal y ordinariamente. Entonces, esas obligaciones de carácter laboral y fiscal, que son las más importantes del partido, pagar el seguro social, etcétera, pues le tendrá que seguir haciendo hasta que concluya la liquidación del partido. ¿Me explico? ¿Estamos claros en eso, Carlos? Sí, gracias. Por nada, al contrario. También deberá tener una determinación del valor de los bienes que tenga el partido político, que son todos los muebles, aparatos, equipos que hayan podido adquirir durante la vigencia del registro del partido, que son bienes que finalmente forman una unidad económica que habrá que ser liquidada junto con el partido político. Entonces, mientras se está en liquidación, pues estos bienes deben estar ahí presentes para efectos de irlas liquidando y pagando las obligaciones con ellos, ¿no? Con el dinero que de ellos surja, con lo que reste de recursos. Aquí lo único que les falta a esta entidad es contar con el registro. Pero siguen teniendo las mismas obligaciones que tendrían como si siguieran siendo partido político, desde el punto de vista económico y mercantil, digamos. ¿Hay alguna otra duda sobre esto, Carlos? Voy a quedarnos claros en eso. Los demás que están aquí acompañándonos, ¿tienen alguna duda respecto a estas obligaciones que habrá que cumplir el liquidador? Claro, maestro. Bueno, una vez liquidados, a ver, Joel. Gracias, profe. Digo, no sé si más adelante lo comente. Yo sí tengo una duda respecto precisamente al tema de la liquidación. Pero supongamos en algún momento que ya se determinó por
resolución del Consejo General, la liquidación de un partido o la pérdida del registro de un partido y pasamos al procedimiento de liquidación. Y se hace todo este procedimiento que usted nos muestra en la presentación. Pero ¿qué pasaría si el partido que ya está extinto o que ya está por extinguirse tuviera deudas y esas deudas no se alcanzaran a pagar ni con los remanentes que está teniendo el partido, ni con pues los bienes que adquirió durante la existencia del propio partido? ¿Quién asume esos costos? ¿Lo asumen las personas físicas que hicieron este partido, los dirigentes? ¿O hay algún tema previo a constituir un partido donde tengan que dejarse alguna garantía? ¿O le entra el instituto? ¿O qué Bueno, sucede? el instituto no tiene nada que ver aquí. Es decir, eso no es culpa del instituto. Entonces, no haber cumplido con los requisitos para tener o para conservar el registro es un problema del partido como sociedad, como persona moral. Y a su cargo están las obligaciones que haya adquirido la persona moral, como son con los trabajadores o con los contratistas del partido. Digamos que, por ejemplo, el partido contrató a una empresa para pintar bardas en la elección correspondiente. Él le quedaba de ver 3 millones de pesos de pinta de bardas. Pues eso hay que irlos pagando con la liquidación de los bienes que haya tenido el partido. Y si quedara de todas maneras un saldo pendiente de pagar, como en cualquier sociedad mercantil, pues, ¿qué hacemos? No tiene que pagar a las personas físicas que estaban ahí involucrados. No, no, no. Es una obligación de la persona moral, partido político, que queda pendiente de liquidación. Y entonces, probablemente, queden las deudas de ahí pendientes y algunas no serán cumplidas oportunamente. Pero esto no pasa necesariamente cuando se liquida un partido político. Porque aún con el partido político, por ejemplo, Encuentro Social, el famoso PES, cuando pierden su registro, pues tienen mucho dinero ahí involucrado, que estaba aportado a la sociedad mercantil llamada PES, que al irla liquidando, pues sigue quedando dinero remanente. Tal vez el remanente no sea suficiente como para haberlo convertido en partido político, para que tengan dinero ahí guardado, no hay ninguna duda de eso. ¿Me explico? Esa sociedad llamada partido político entra en liquidación como cualquier otra sociedad mercantil, dándose preferencia a los créditos fiscales y laborales, por supuesto, porque esos van en todas las sociedades, van mano, como diríamos, ¿no? Esas son obligaciones que van primero. Después las obligaciones con el pintor que le dio color al edificio, pues esos serán en segundo lugar, pero seguramente pueden alcanzar para todos. Lo que ya no alcanza es para conservar el registro político, digamos, del partido. ¿Sí me explicó, Joel? Sí, lo entiendo cómo comenta usted el tema, pero vaya, mi duda específica era si, o sea, cómo se liquida pues esta parte que está quedando a deber el partido político, que después de que ya hicimos todo el procedimiento y que aún así siguen quedando deudas, o sea, después de que ya vendiste, no sé, todos los bienes del partido, pero sigue quedando una deuda ahí. Y pues saber qué sucede, si hay algún procedimiento, vaya, si existe algún procedimiento como para hacer los pagos correspondientes. Estas deudas que quedan pendientes de cubrir son a cargo de la sociedad mercantil que ha sido liquidada. Entonces, mientras existan bienes que se hace una especie de balance de liquidación en el cual se establece cuáles son las deudas preferentes, como son las fiscales y las laborales, son deudas preferentes que habrá que cumplir en primer lugar, por supuesto, y las deudas ordinarias, como son contratos con proveedores, con el pintor que estaba pintando el edificio, con alguno que les vendió muebles, etcétera. ¿Me explico? Son acreedores ordinarios que quedan en último lugar. Es decir, en último lugar respecto de los acreedores normales de la sociedad, como eran el fisco y los trabajadores en primer lugar. ¿Sí? A estos señores se les liquida con lo que va quedando de los bienes. Entonces se vende, tenían una casita por ahí, esa casita la venden y del producto de la venta se reparte entre los acreedores
Ese es un procedimiento que la ley establece cómo se lleva a cabo. La ley mercantil inclusive establece cómo se lleva a cabo la liquidación de una sociedad. ¿Sí? Aquí lo que quiero resaltar es que las deudas fiscales y laborales quedan salvadas en primer lugar. En la liquidación, como en cualquier otra sociedad, van en primer lugar esas obligaciones. Entonces se puede liquidar como tú vayas queriendo, si no hay que hacer un procedimiento específico de venta de los bienes, de realización de los activos, para poder hacer frente a las obligaciones que están pendientes de cumplimiento, como en cualquier otra sociedad. ¿Sí? Y en el caso de que queden bienes después de la liquidación, si hubiera algunos remanentes, estos remanentes deberán eh, eh, integrarse a la federación o a la entidad que corresponda. Por cada federación, pues porque acuérdate que los partidos políticos o trabajaron mucho tiempo o trabajan mucho tiempo mientras están registrados, trabajan con recursos públicos, que hay que rendirle cuenta a la fracción de que te lo estás gastando. Entonces, cuando sobran ahí 50 millones de pesos de la liquidación, a ver, ese dinero, ¿a dónde vas a pagar ese dinero? No se lo van a llevar los fundadores de mi partido. Lo tienen que pagar o lo tienen que reintegrar a la Secretaría de Hacienda o a otra entidad que corresponda, pero no a la que tú quieras, ¿me explico? Entonces no quedó nada para nadie. Nadie gana dinero en la liquidación, salvo el liquidador, el que fue designado como liquidador del partido, pues tiene que ganar un sueldo. Nadie trabaja gratis en este mundo. Entonces, como acreedor normal en materia laboral, ganaría sus honorarios, ¿me explico? Este es el sistema de liquidación. Que no hay que hacer ninguna aclaración especial, salvo que debe de liquidarse conforme a la ley mercantil correspondiente. Cuando una sociedad no funcionó y entra en liquidación, pues así igualito pasa con el partido político. Entonces no hay ningún elemento que la ley establezca para poder sacar ahí alguna tajada de algún tipo, para nadie. Entonces debe entrar en liquidación completa, porque ya no tiene personalidad jurídica como partido político, por lo tanto ya no se justifica su existencia. Vamos a la siguiente forma. Pero no estamos de acuerdo. A ver, Jaime, ¿tienes alguna duda? Sí, ahorita que salió el comentario del compañero Joel, maestro, no sé si está bien mi razonamiento lógico jurídico, ¿no? Entendiendo que ya desapareció la personalidad jurídica como partido político, el ente pues tuvo en un principio una estructura como una agrupación política. Si se termina el procedimiento de liquidación, o sea, desaparece en su totalidad o puede regresar a ser agrupación política para prepararse otra vez para el registro. Es mi duda técnica. ¿Es cuánto? Mira, en este caso, lo que sucede con el famoso PES, que lo vamos a usar para estos efectos como ejemplo, no por bueno, sino porque es una cuestión que ya pasó. El PES perdió su registro público, su registro como partido político. Pero en el estado de Michoacán, por ejemplo, conservó el registro como partido local. Entonces, si tiene que liquidar a nivel nacional el partido político nacional, que era entonces el PES, pero ellos además pretendieron y obtuvieron la autorización para mantenerse como partido local en algunas entidades de la República. Entonces, al reunir los registros para conservar el registro en esas entidades de la República, lo conservaron y entonces ya no existe el partido nacional llamado Partido de Encuentro Social, ya no existe. Pero sí existe en la reminiscencia que constituyó un partido local. ¿Me explico, Jaime? Entonces ese partido local pues sigue existiendo y sigue teniendo diputados y senadores. Ya no puede competir en una elección nacional. Ya no tiene el tamaño de partido nacional. Pero sí sigue compitiendo en elecciones de carácter local. Porque los dueños del partido no se resignan a haber pedido su registro. Les parece un atentado. Ni modo, no tienen el 3%. Con eso ya no tienes nada que hacer como partido político. ¿Me explico? Esa es la realidad, la triste realidad del partido como ese. No sé si quedó resuelta tu pregunta, Jaime. Ok, o sea,
por lo que estoy entendiendo de la respuesta, maestro, es que no hay forma, o sea, como ente político, o sea, que como objeto para promover las cuestiones políticas desaparece. O sea, en este caso, si pierden el registro, creo que lo más lógico sería volver a empezar desde cero, o sea, volver a constituir otra sociedad y volver a empezar. Bueno, yo sí lo entendí. Mira, efectivamente, el Partido de Encuentro Social perdió su registro como Partido de Encuentro Social y entonces lo cambió su denominación a Partido de Encuentro Solidario y obtuvo el registro como Partido de Encuentro Solidario. ¿Me explico? Y este Partido de Encuentro Solidario volvió a perder su registro por no alcanzó un 3% otra vez. Y entonces, una doble pérdida de registro, o sea, dos partidos diferentes perdieron su registro, y quedó lo que ahorita es el saldo de ese partido, que sigue vigente como partido político local en algunas entidades, repito, pero ya no como partido político nacional. ¿Me explico? Es importante que quede claro esto, ¿eh? Ese ex partido Encuentro Social y Encuentro Solidario es una agrupación política que seguramente va a pretender obtener su registro nuevamente con alguna otra denominación, pero conservando el mismo número de afiliados, la misma estructura dependiente de la iglesia a la cual forma parte, etcétera. Tratarán de continuar con el registro, te lo garantizo que así va a suceder, pero el día de hoy no lo tienen. El día de hoy se extinguió el partido. ¿Por qué? Porque no tienen registro ante el Instituto Nacional Electoral. ¿Sí estamos claros? Ya más, maestro, gracias. Gracias a ti. Este es respecto de la forma de perder el registro y las consecuencias de perder el registro. La liquidación del partido. Que es lo que hoy le puede pasar a un partido político es llegar a este nivel, ¿eh? Ya está peluceado por todos lados, ya está tratado como un ex partido político. Es una situación muy lamentable. Querían ser equipo de primera división y no acabaron ni en un equipo llanero. Vamos a la siguiente, por favor. Ahora vamos a platicar, si no hay ninguna duda hasta ahorita, vamos a entrar al tema de los documentos básicos del partido. Analizar cada uno de los tres. Entonces hago la pregunta correspondiente. ¿Puedo avanzar? No hay ninguna duda que quede pendiente, pues podemos tardar ahí 6 horas si ustedes quieren, ¿eh? Pero que no tengamos ninguna cuestión no clara o no explicada suficientemente de lo que vamos a mirar. ¿Cómo se obtuvo el partido? ¿Cómo se obtuvo el requisito de tener el registro como partido político? Y después, al no haberlo obtenido, ¿cómo se llevó a cabo la pérdida de este registro y cuáles fueron sus consecuencias? ¿Eso quedó claro? Entonces, vamos a revisar el tema de los documentos básicos. Que esto es muy importante, ¿eh? Estos documentos básicos son la vida del partido. La vida real del partido. Vamos entonces adelante. ¿Qué contiene la declaración de principios del partido? Es uno de los documentos básicos. Es un documento que deberá establecer la obligación para el partido y sus integrantes de observar la Constitución en todos los actos que realicen y respetar las leyes nacionales que operan en esta materia. Entonces, es una obligación que tienen por el hecho de haber sido, por el hecho de ser partido político o desde una agrupación política, requieren tener esta declaración de principios que establece que los miembros del partido están obligados a llevar a cabo todo de acuerdo con la Constitución y con las leyes. Segundo lugar, tendrá que manifestar los principios ideológicos del partido. Si es un partido que se llama el Partido Encuentro Solidario o cualquier otra denominación, tiene que decir cuáles son los objetivos del partido. Nuestros principios son llevar a cabo elecciones
bajo la protección de la religión a lo mejor estamos perteneciendo, no sé cómo decir eso, pero estos principios ideológicos que forman parte del partido habrá que manifestarnos en esta declaración de principios. Después decir que este partido no se va a someter a ningún otro partido, que es autónomo, independiente de los demás, que no formará bloque con ningún partido, etc. Esta decisión de identidad, de independencia, nos va a dar, nos va a enseñar o va a mostrar que el partido tiene la voluntad de actuar solo en la vida política, que no requiere vejigas para nadar, digamos. También deberá decir que contraen la obligación, los integrantes, de actuar como partido político y constituirse como tal por la vía democrática. Es decir, no vamos a llevar a cabo ningún tipo de movimientos porriles para obtener el registro ni nada, sino vamos a actuar como una sociedad transparente, dedicada a los medios pacíficos y democráticos para llevar a cabo nuestra vida interna. Y también vamos a asumir la obligación de proveer la participación política en igualdad de oportunidades y en equidad constitucional entre hombres y mujeres. Estos principios ya no pueden dejarse atrás en ningún lado, porque son obligaciones que la ley misma, la Constitución misma nos pone aquí, ¿no? Entonces, cuando hemos contraído esta obligación, pues ya está en la declaración de principios. En el programa de acción debemos decir que pues, se deberán hacer todo lo que sea nuestra posibilidad de cada uno de los integrantes para obtener los objetivos del partido político, que era en el que dijimos que era un partido de origen confesional, que se llama, es decir, perteneciente a un grupo que es el de la iglesia esta que está, el pescadito que está ahí ejerciendo el control del partido. Y también establecer que vamos a llevar a cabo la proposición de políticas públicas que hacen falta en nuestro país para que exista una libertad de credo religioso en todo momento, en todas las instituciones del país, en fin, estas ideologías internas del partido habrá que aquí narrarlas muy bien. Después que vamos a llevar a cabo una formación ideológica de los militantes del partido, que sí que vamos a enseñar a los militantes del partido cómo llevar a cabo una vida política a través de un partido casado con una iglesia determinada, que es el caso que estamos aquí comentando como ejemplo. Y después vamos a decir que los miembros del partido van a ser preparados políticamente de acuerdo con lo necesario para que tengan el tamaño suficiente para participar en procesos electorales democráticos. Vamos a ver. Eso es lo que tendrán básicamente el documento. Es un papelón de alrededor de 50 cuartillas, ¿eh? Pero ese es los principios de ese documento como mínimo. O a los estatutos de la sociedad, ¿qué deberán decir? ¿Que una sociedad como cualquier otra que compramos en una notaría? Pues no necesariamente. Deberá, estos estatutos deberán decir el emblema del partido, el color del partido, el color que va a caracterizar al partido, sin hacer alusiones, muy importante, sin hacer alusiones de carácter religioso o racial. No pueden tener este tipo de alusiones los estatutos de un partido político.
Después habrá que dedicar un capítulo al procedimiento de afiliación de las personas a este partido. ¿Cómo hacemos? ¿Cuál es la puerta de entrada? ¿Qué se requiere para formar parte integrante del partido? Aquí habrá que poner una serie de requisitos y que habrá que cumplirse para poder ser miembro del partido, militante del partido. Después habrá que decir cuáles son los derechos y obligaciones que adquieren los militantes del partido. Después habrá que establecer un capítulo acerca de la organización interna del partido. ¿Cómo vamos a organizarnos a nivel interno para que el partido lleve a cabo sus objetivos, sus obligaciones y subsista? Esta obligación, esta estructura interna va a ser fundamental para la vigencia del partido. Aquí nosotros, por ejemplo, diríamos que vamos a depender de una asamblea nacional que tendrá delegados en cada entidad federativa, a los cuales habrá que asistir y unirse para contar con los beneficios del partido. Todos estos rollos habrá que ponerse en esta parte. Después habrá que referirnos a los elementos de los procedimientos democráticos que habrá que acudir para formar parte de la militancia del partido y cómo se llevarán a cabo desde el punto de vista democrático la elección de órganos internos del mismo. Una cosa es ser parte del partido, otra cosa es ser directivo del partido. Son dos cargos distintos. Habrá que decir aquí muy bien qué requisitos y métodos llevar a cabo el partido para nombrar a sus órganos internos de supervisión y de dirección. Después, también deberá establecer las formas democráticas que habrá que llevar el partido para nombrar y elegir a los candidatos que representarán al partido en las elecciones que vayan a suscitar en el futuro. ¿Cómo vamos a elegir a un candidato a diputado? Pues hay que decirlo aquí, los medios democráticos mediante los cuales vamos a elegir a los candidatos a diputados, a senadores o a cualquier cargo de elección popular que se vaya a realizar en las elecciones próximas. Las elecciones de presentar una plataforma electoral en cada elección en la que vamos a participar. Es un requisito que debemos presentar aquí también. Los estatutos sociales también establecerán la obligación de los candidatos de sostener y difundir la plataforma electoral del partido durante las campañas electorales. Que es un partido limpio, de puros ciudadanos ejemplares de nuestro país, etcétera. Estos rollos que son realmente puro rollo de carácter político deberán contenerse en este apartado. Después, establecer el tipo de reglas, si existen, de financiamiento privado que vamos a llevar a cabo para financiar el partido. Como puede ser en este caso, vamos a hacer un sorteo anual de un automóvil, con lo cual, pues, con la venta de los bonos vamos a financiar nuestro partido, etcétera. Son medios alternativos de financiamiento del partido. Habrá que poner en el propio. Después, las normas de justicia intrapartidaria. ¿Esto qué significa? Decir aquí que en el caso de que un miembro deje de pagar su cuota durante 3 meses seguidos, va a ser dado de baja como dirigente del partido. En cambio, que cumpla con sus obligaciones debidamente, tendrá un bono del 10% de las aportaciones para la siguiente elección, etc. ¿Me explico? Estos inventos que hagamos en nuestro caso en el partido deberán aquí a manifestarse con claridad en los estatutos sociales.
Y después, las sanciones que podemos aplicar a los miembros del partido que no cumplan las disposiciones del partido. ¿Qué sanciones podemos poner? Pues impedir el acceso a candidaturas, etcétera. Este tipo de sanciones deberán estar aquí puestas. En el caso de que un miembro del partido se inscriba como candidato de otro partido, habrá que sancionar de alguna manera para que se le quiten ganas de repetir esa misma acción. ¿Me explico? Ese tipo de cosas deben estar en sus puntos también. ¿Hay alguna duda hasta ahorita? ¿O podemos pasar adelante? Bueno, vamos a hacer adelante entonces. Los estatutos también deberán contener la forma de garantizar la participación de la protección de los datos personales, que son hoy en día información muy importante de los ciudadanos mexicanos que tendrán que, en este caso del partido político, tendrán que reservar y mantener con secrecía suficiente para que puedan los miembros del partido tener la tranquilidad de que no serán publicados a los cuatro vientos, sino que es una información que van a mantener a nivel de secrecía. También habrá que establecer cómo vamos a tener los órganos internos del partido para cumplir con las normas de transparencia y acceso a la información. El partido podrá solicitar al INE que lleve a cabo su elección de órganos internos. Estos normalmente son actos muy complejos, muy complicados y muy delicados, que los partidos políticos a veces prefieren contratar al INE con cargo a sus administraciones, para que el propio instituto lleve a cabo el proceso de elección interna de los miembros del partido, las autoridades internas del partido. Y también hay que tener claro que la información, que es información pública, todo lo que se refiere al padrón de los militantes, y en consecuencia deberá ser de acceso libre y público a cualquier ciudadano esta información, así como el resultado de las auditorías que se llevan a cabo por autoridades a los miembros de este partido o al partido en general. Vamos a ver al foro. Respecto a la justicia intrapartidaria o interna del partido, habrá que tener en cuenta los mecanismos que llevará a cabo el partido en sus estatutos sociales para poder establecer los métodos de justicia intrapartidaria y fijar los mecanismos alternativos para la solución de controversias, además de los juicios. Esto puede ser, háganse de cuenta, un arbitraje, una mediación, etcétera, medios alternativos que tiene la legislación mexicana para la solución de controversias internas del partido. Así como los supuestos procesales que habrá que tener en cuenta para la sujeción voluntaria a plazos y formalidades del procedimiento que se haya elegido. Eso respecto a la justicia interpartidaria. Yadmin. Buenos días, sí, es Hatmi. Hola, ¿qué tal? Una duda, maestro, es referente a los estatutos. Sé que de manera reciente el INE pidió a los dirigentes de los partidos nacionales una modificación en cuanto a ese tema, pues estaban pidiendo que en los estatutos se incluyera
ahora ese apoyo o inclusión o reforzamiento de la mujer dentro de los partidos políticos, porque por lo que escuché por parte de las consejeras, es que, bueno, sé que hay una parte de los recursos que les dan, parte de las prerrogativas, en donde, digo, las cuales tienen que ser enfocadas o canalizadas hacia el reforzamiento del apoyo a la mujer para las contiendas electorales. Sí, Sé que, bueno, por lo que comentaban, no lo estaban cumpliendo, ¿no? Presentaban, en lugar de esas facturas, no sé, a lo mejor de algún curso para ellas o de alguna campaña para poder dignificar a la mujer en estos campos, presentaban facturas de otras cosas, ¿no? Como enseres de limpieza, que fue lo que escuché. Y sí, estaban haciendo pues casi una exigencia, ¿no? De que se hiciera la modificación de estos estatutos. En este caso lo hizo la autoridad administrativa electoral, pero ¿en qué tanto pueden hacer, qué tantos cambios puede hacer el partido? ¿Lo pueden hacer a iniciativa de ellos también o simplemente cuando se les requiera, maestro? Es mi duda. pues mira, gracias por tu pregunta en primer lugar. En segundo lugar, te quiero decir que efectivamente las autoridades están volcadas en la protección y dignificación y extensión de la participación de las mujeres en estos mecanismos. En el partido político se establece a nivel constitucional en México la obligación de garantizar la paridad de género en todos los niveles. Y entonces, los partidos políticos que dicen, absurda y ridículamente, dicen que no tienen mujeres suficientes para cumplir con las plazas que están en juego, a nivel de candidaturas, por ejemplo, pues lo que dice la autoridad es, pues no sé cómo le hagas, pero tienes que tener grupos, cuadros de mujeres capacitadas debidamente para ejercer los cargos. Y es responsabilidad del partido llevar a cabo estas cosas. Esto no debe ser una cuestión obligatoria. Debemos de responder los que somos hombres y formamos parte de estas actividades. Deberíamos de naturalmente responder a estas inquietudes. Pero en México existe la muy mala costumbre de ir primero y únicamente los hombres y las mujeres quedaron en segundo lugar. Eso es una cuestión que ya quedó en la historia, me parece muy mala práctica, pero sigue existiendo en México. Entonces, con el objeto de evitarlo radicalmente en nuestro país, las autoridades han llevado a cabo actividades de reforzamiento de la mujer en todos los niveles, repito, a nivel constitucional, inclusive, para erradicar de una vez y por todas el trato discriminatorio o diferencial entre hombres y mujeres para cargos de esta naturaleza. Es lo que te puedo comentar. Entonces, sí, efectivamente, tienen que tener los partidos todas las disposiciones que requieran, que sean necesarias, para garantizar que el trato entre hombres y mujeres será exactamente el mismo, que no existirá ninguna posibilidad de diferenciar entre hombres y mujeres al interior del partido. ¿Sí? No sé si con eso te estoy explicando, o necesitas que te digan ya. Bueno, yo lo que iba también era acerca de la modificación de sus estatutos, Sí. que podían hacer los cambios cuando fueran nada más requeridos por una autoridad, o también ellos de manera, o sea, particular, podían tomar la iniciativa y realizar algún cambio en donde ellos pudieran mejorar quizás como partido, porque pues como lo que hemos visto, de acuerdo a las encuestas que realiza el INEGI, pues son las entidades menos confiables, ¿no? Para
ciudadanía. Entonces, no sé si también con base a eso y que les importa realmente poder subir su categoría o ese nivel de confianza, podrían hacer alguna modificación en sus estatutos que pudiera, a lo mejor, si no habían tomado en cuenta algún elemento, pudieran incluirlo en ese estatuto para poder mejorar la imagen que tienen hacia la ciudadanía. Si Sí, se bueno, pueden hacer esos cambios o modificaciones cuando ellos lo vean conveniente. bueno, absolutamente sí. Los partidos pueden hacer modificaciones a sus estatutos sociales como cualquier sociedad lo podría hacer. Solo que además de todo, tienen la obligación de mantener frente a la Constitución ciertas disposiciones que no pueden evitar, como es incluir los principios que van a permitir a la mujer acceder a los cargos necesarios para tener acceso a la votación en paridad con los hombres. Es un principio que no pueden negar los partidos, porque es una obligación constitucional, inclusive. Si el partido político no tiene en sí mismo, si no tuviera en sí mismo la voluntad de incluir al género femenino, pues la Constitución nos obliga de todas maneras. Y el instituto va a estar al pendiente de que los partidos cuenten en todo caso con esas disposiciones que permitan el acceso a la mujer a todos los cargos que están, que se pueden jugar dentro de una elección o dentro del mismo partido. Porque recuerden ustedes que aun cuando es una sociedad de libre manufactura por sus integrantes, tiene obligaciones de que tiene que tener. No puede haber ninguna disposición que sea discriminatoria de las mujeres, por ejemplo. Ninguna. Aunque quieran los miembros del partido, no lo pueden hacer. Y tienen que establecer necesariamente obligaciones de inclusión de la mujer y de reclutamiento de hombres y mujeres para cargos de elección popular en igualdad de circunstancias. Esas son obligaciones propias de cada partido y deberán de llevarse a cabo con o sin la actuación de la autoridad correspondiente. No sé si estoy claro con eso. Eso sí, de todas maneras, ¿eh? Entonces, no hay de que aquí no hay mujeres, no, claro que hay, y si no hay, las creamos. Y si no están formadas, las formamos. Pero tienen que tener el nivel de preparación necesario para que puedan llevar a cabo las funciones, todas las funciones del partido político, tanto a nivel interno como a nivel de candidaturas, y poder ser electas y seleccionadas como candidatos del partido político en todo momento. ¿Sí? Eso es muy importante. Qué bueno que me preguntas porque me interesa mucho que quede claro que la voluntad que existe de inclusión del género femenino es fundamental en la vida de los partidos políticos. Te quiero platicar que yo tengo, por mi trabajo en mi escritorio, todo un juego de documentos básicos de cada partido. O sea, ahí tengo los del Partido Acción Nacional, los del PRI, los de todos los partidos, tengo un expedientito de documentos básicos. Y ahí yo te podría enseñar, si tuvieras interés, de cualquier partido político que me digas, los documentos básicos. Y qué dicen cada uno respecto de la presencia de la mujer. Y es increíble los contrastes que te vas a encontrar en esos documentos. Yo los tengo a nivel privado y confidencial, por supuesto, pues están a tus órdenes, son documentos públicos. Si quieres saber cómo funciona el Partido del Trabajo respecto de cierto punto, tengo el documento que te lo puedo enseñar. Son documentos que obligan al partido. Y en el tiempo han ido cambiando, por supuesto, se han ido actualizando estos documentos, porque lamentablemente hace un número de años, digamos hace 8 años o 10 años, no había el furor que existe el día de hoy, que hoy el día de hoy afortunadamente existe, para incluir a la mujer en todas estas cosas. Estaba como en un segundo plano, que no le importaba a nadie. Lamentablemente, a mí siempre, debo confesarlo, me preocupó mucho que no tuvieran estas menciones de la mujer en el partido político.
Y poco a poco se han ido todos poniendo de acuerdo y poniendo en concordancia con la Constitución General de la República, y han modificado sus estatutos para hacer las cuestiones obligatorias en esta materia. Entonces, esto, cuando tú ves esos documentos básicos, te das cuenta de cuál es la mentalidad real de cada partido. Aun cuando se han ido adecuando necesaria y obligatoriamente a cierto modelo, que es el modelo de la Constitución y el modelo del Instituto Nacional Electoral, estos modelos se han establecido a nivel más obligatorio que voluntario en muchos casos. Aún así, hay muchos partidos que siempre han contenido este tipo de ideología presente desde el siempre. Por ejemplo, es increíble ver que el PRI, con todo el que se le puede hacer al partido, pues siempre ha tenido un departamento de las mujeres, siempre. En sus estatutos ha existido una división especial para las mujeres, que implica la voluntad de incluirlas en el partido, de capacitarlas, etcétera, y de incluirlas en las votaciones como candidatas. Siempre ha estado eso en el partido. Pero en partidos como los partidos de izquierda del día de hoy, pues en el PRD, por ejemplo, no existía esta obligación. Hubo que ponerla ante solicitud expresa del Instituto Nacional Electoral, porque no veían la forma de que el partido fuera representado por mujeres. Eso parece espantoso, pero es la realidad. Y lo tengo, el documento en mi escritorio, te lo puedo enseñar ahorita, bueno, ahorita no por su oficina, pero el día que quieras te lo puedo mostrar. Cómo había quedado en un nivel de rezago en esa parte, que necesitaron que el instituto dijera, a ver, pon esto en orden, si no te vamos a necesitar el registro. Entonces ya se pusieron en orden, ¿me explico? Entonces, ¿cuál es la mentalidad de cada partido? Ahí te puedes dar cuenta desde sus fundadores cómo lo pensaban. ¿Sí? Entonces, no quiero hacer ningún tipo de exposición de carácter político en este momento, de cuál es el mejor partido o el peor. Eso dependerá de la voluntad de cada uno. Pero sí se puede ver que hay diferencia sustancial en la constitución y creación de cada partido político, al menos desde el punto de vista ideológico. Vamos adelante. ¿Estamos de acuerdo? Sí, maestro, gracias. Gracias a ti. Las prerrogativas de los partidos políticos. Para acceder a las prerrogativas del partido político, será necesario, repito una vez más, contar con el 3% de la votación válida. Votación válida emitida en casilla. Esto es muy importante porque lo hemos repetido muchas veces y todavía nos falta más por repetir. Este es el elemento que a los partidos les duele más y que han perdido su registro por esta aparente cosa insignificante que ha costado la vida de varios partidos. ¿Qué será el tema de votación válida? ¿Qué podemos entender por votación válida recibida en casillas? Pues la votación que se ha llevado a cabo en una casilla que cumpla con requisitos de validez va a ser tomada en cuenta como votación válida. Que es el número de votos restando los votos nulos que son, y los votos que son otorgados a candidatos no registrados, los cuales no existen, en mi opinión. Es una contradicción biológica, por decirlo así, hablar de candidatos no registrados. Porque candidato es el individuo que ha sido propuesto por un partido político para actuar como candidato a una elección. Entonces, ¿qué es lo que lo convierte en candidato? El registro de como candidato ante el Instituto Nacional Electoral. Cuando hablamos aquí y en la boleta electoral de candidatos no registrados, estos no existen. No sé si sea demasiado técnico este apartado, pero se debe con su consideración. Vamos adelante.
hay que contar con una serie de acciones afirmativas aquí en los estatutos, en los documentos básicos. Todos tenemos claro que son las acciones afirmativas. Seguramente sí, pero si no es el momento de aclararlo, ¿eh? Por favor, levanten la mano si alguien tiene alguna duda de las acciones afirmativas, que son fundamentales en los partidos políticos. En los documentos básicos, los partidos deberán buscar la participación efectiva de ambos géneros en la integración de sus órganos y en la postulación de sus candidatos. Esto es una obligación constitucional, entonces no es ningún invento de ningún partido, no se hagan los elegantes, es una obligación constitucional. El partido deberá garantizar, y hay que poner los modos de garantizarlo, que la elección de miembros de autoridades internas y de candidatos deberá responder siempre a la equidad de género. 50-50, en todo caso. Es que no tengo 50, pues invéntalo, compadre. Tráete más mujeres, capacítalas muy bien para que puedas tener ese número. Ya no es voluntad del partido, es necesariamente, es una obligación del partido. Los partidos deben garantizar y promover la paridad de género en la elección de sus candidatos. Sin excepción alguna, ¿eh? No hay excepción válida para darle la vuelta a este principio. Punto. No tenemos suficientes mujeres, no sé qué vas a hacer. Las tienes que tener. Si vas a crear un partido político, órale. Es un requisito, ¿eh? Tener tantas mujeres como hombres. Pero es que ¿de dónde las saco? No sé de dónde las saques, pero tienes que tenerlas. Y siempre ha habido. Es una respuesta muy machista. Es decir, no tengo suficientes mujeres para ocupar esos cargos. Eso habla mal del partido y pretende hablar mal de las mujeres y no es cierto. Los principios de igualdad sustantiva, paridad de género, no discriminación, constituyen un fundamento para sostener que una cuota en la postulación de candidatos debe cumplirse a rajatabla en igualdad absoluta de casos. Ya no hay cómo darle la vuelta a este principio. Sí. Uno más, por favor. ¿Sí? El ser militante de un partido implica ciertos derechos y obligaciones, por supuesto, que son los siguientes. En primer lugar, un miembro de un partido tiene el derecho y obligación de participar en las decisiones que tome el partido político. Tiene el derecho a formar parte en las decisiones que tome el partido. Tiene derecho a postularse como candidato a cargo de elección popular. Tiene derecho a postularse como dirigente a cargos internos del partido. Tiene derecho a pedir y recibir información pública del partido político. En todo caso, no pueden tener información limitada. No, aquí pueden pedir cualquier información que tenga intención de obtener un ciudadano, tiene derecho a obtenerla. También tiene derecho a acudir a la jurisdicción interna del partido para resolver sus controversias respecto al partido. También tiene derecho a recibir capacitación política.
tiene derecho a pedirle al partido que le dé capacitación política. Si no hubiera un programa claramente establecido por el partido, tiene derecho a pedirlo en cualquier momento y tendrá obligación del partido de llevarlo a cabo. Tiene derecho a exigir el cumplimiento de los documentos básicos al partido. También tienen, por supuesto, derecho a solicitar la rendición de cuentas del partido. Hoy quiero saber en qué se están gastando lo que estamos pagando todos los militantes. Es mucho dinero. A ver, quiero saber en qué se está gastando eso. ¿Cómo están distribuyendo los gastos? ¿Quién lo está aprobando? Todas estas cuestiones las puede pedir cualquier miembro del partido. Tiene derecho a pedirlo. Yo diría derecho y obligación de estar al pendiente y enterado de esas cosas. Tiene derecho de impugnar ante los tribunales electorales cualquier falta de las obligaciones anteriores. Tiene derecho a acudir a los tribunales y decir, oigan, mi partido no me está informando sobre esto. No me está dando acceso a esta información. Y tiene derecho a refrendar o renunciar a su condición de militante en cualquier momento. Estos son los derechos y obligaciones básicas de los miembros del partido. No sé si esté claro todos estos elementos, porque son los derechos y obligaciones de cada militante. Hay que tener muy claro qué puede pedir y qué no podría pedir. Bueno, ya que tenemos un partido, estos frecuentemente actúan en coalición en las elecciones. ¿Qué significa una coalición? Son la alianza o asociación entre dos o más partidos para buscar los mismos candidatos, para buscar apoyar a los mismos candidatos. Los dos partidos se pueden asociar para llevar a cabo campaña conjunta en favor del mismo candidato. Es una coalición. Las coaliciones pueden significar coaliciones totales, es decir, que las 32 entidades de la República o los 300 distritos electorales actúen en coalición y esta postulación conjunta será lo que vimos en la última elección. Vimos al PRD, al PRI y al PAN en una coalición conjunta, coalición total, o a Morena y sus partidos satélites, como el Partido Verde, etcétera, es una coalición también. Estas coaliciones pueden ser, les digo, una coalición total, parcial, que se refiere al 50% de las candidaturas, o flexible, cuando se refiere hasta el 25% de las candidaturas, que van a actuar en forma conjunta. ¿Hay alguna duda respecto a las coaliciones que pueden integrar los partidos políticos? Esta coalición, es decir, no limita la independencia de cada uno de los partidos que están coaligados. Siguen siendo entidades independientes, cada uno de ellos. No crean un partido nuevo, esta coalición no es un partido nuevo. Cada partido conserva su independencia frente a las autoridades electorales, frente al Instituto Nacional Electoral. Siguen siendo un partido independiente en cada uno de los casos, pero actúan en forma coaligada para obtener mayor apoyo del otro partido en la obtención de candidaturas y de posiciones conjuntas de elección. ¿Sí está claro esto? Bueno, eso respecto a las celebraciones de coaliciones. En caso de coalición, como decía yo, cada partido mantiene su propia identidad frente a los institutos como el INE y las mesas directivas de casilla. Siguen siendo cada partido independiente. Las coaliciones participan
por separado ante las autoridades electorales, como dije antes. Y aquí hablamos de la distribución de tiempos de radio y televisión que tendrán derecho en las coaliciones al 30% como si fuera un solo partido y al 70% en forma individual. No se puede tomar en cuenta de una manera diferente a lo que acabo de mencionar la personalidad de los partidos y de los votos que obtengan en las boletas electorales. Hay que distinguir la coalición de las candidaturas comunes, que no son lo mismo. Entonces, esto es respecto a las coaliciones. En todo momento tienen una independencia en los partidos que las integran. No es posible tomar en cuenta de forma válida los votos emitidos por dos o más de los partidos coaligados, pues esto es violatorio al principio de contabilidad igualitaria de los votos. ¿Me explico? Es decir, ustedes van a una casilla electoral y se encuentran una coalición que existe, digamos, entre el PRI, el PAN y Movimiento, ustedes se encuentran al PRI y al PAN en una misma coalición. Y ustedes van a votar por el PRI, digamos, o por el PAN, me da igual. Ustedes, al elegir, digamos, al PAN, al cruzar el símbolo del PAN en la boleta, ¿están votando por la coalición? No. Están votando por el candidato que el PAN está apoyando, que en el caso de una coalición sería el mismo candidato en los dos partidos, pero no es lo mismo votar por un partido en concreto en una elección, votar por la coalición. Tiene efectos distintivos. Porque el voto a favor de un partido implica varias cosas. Implica votar para efectos de representación proporcional en aspectos de mayoría relativa por el mismo partido. Pero si queremos tener una diferenciación entre estas dos circunstancias, lo que corresponde hacer normalmente es votar o por uno o por el otro, lo cual en mi opinión es equivocado. Porque cada voto nomás implica una cosa. Voté en favor de el Partido Acción Nacional para efectos de la coalición, estoy votando por el mismo candidato, pero para efectos numerales del propio partido, sí es importante votar por un partido en concreto, porque este voto va a significar apoyar al partido para efectos de RP, de votación de responsabilidad, de votos de RP, que no es lo mismo que votos de mayoría relativa, de representación proporcional. Se está votando por el Partido Acción Nacional y no debe confundirse en caso de que estén en coalición con el voto otorgado de manera diferente a esto. ¿Sí me expliqué a esto o fue un poco más confuso que la explicación misma? Recuerden que es muy importante la manera en que votamos el día de la elección, para lo cual el Instituto Nacional Electoral debiera hacer un curso muy particular y especializado en cómo votar en la boleta antes de las elecciones, para que nosotros podamos llegar a la casilla sabiendo muy bien cómo vamos a votar. No te enfrentamos con la boleta y decir ahí, ¿por quién votaré? ¿Voto por los otros de la coalición o voto por uno de los dos? ¿Me explico? Es muy importante. Porque si votamos mal, vamos a anular nuestro derecho. Y es gravísimo anular el voto de un ciudadano. Ya llegó a tiempo a la casilla, ya hizo fila, se formó, tomó este curso por anterioridad, etcétera, y la verdad no sabe cómo votar. Eso es gravísimo.
auxiliar a los partidos políticos y las autoridades electorales. Damos un curso de cómo votar en cada caso. Para que llegamos a la casilla sabiendo qué vamos a hacer. Sabiendo que vamos a votar por un solo partido, no por tres. No, si están coligados tres partidos, no vamos a votar por los tres partidos. Vamos a votar por uno de los tres, lo cual significaría votar por la coalición y su candidato de la coalición. Y votar por un partido para efectos de que éste tenga representación proporcional. Y otra cosa muy importante, que mantenga el famoso 3% para que conserve su registro. ¿Verdad? Entonces, hay que saber muy bien cómo vamos a votar el día de la elección. Porque de otra manera, es muy común, muy frecuente y muy lamentable que nuestro voto se anule por votar de una manera inadecuada. Ustedes voten por el partido que ustedes quieran, pero voten nada más por ese partido. No sé. No sé de propaganda electoral. Cada partido tiene el derecho al uso permanente de los medios de comunicación, como radio y televisión y prensa, por supuesto. Es un derecho que tienen todos los partidos políticos, coaligados o individuales. Debe abstenerse en la propaganda electoral de llevar a cabo calumnias en contra de personas u partidos políticos dentro de la misma elección. Es inconstitucional prohibir los mensajes de propaganda que van dirigidos en contra de instituciones o a los partidos políticos. Es decir, aquí vamos a encontrarnos con muchas campañas negras que van establecidas con el objeto de votar en contra o de desacreditar la imagen o la existencia de un partido político en particular. Estas campañas negras son deplorables y debieran prohibirse, que siguen siendo hasta hoy, están en el marco jurídico de nuestro país, poder llevar a cabo una campaña negra. Es decir, el PAN se va a expresar de manera peyorativa en contra de Morena o del PRI o de otro partido. O el Partido Verde se va a expresar en forma muy violenta en contra de los demás partidos. Esto es totalmente indeseable y va en contra de la democracia del país. Mejor que sí, para que somos buenos y no para que son malos los demás. El Consejo General podrá establecer, a través de la Comisión de Quejas y Denuncias, puede ordenar la suspensión de un anuncio publicitario que sea de carácter de propaganda negra y le puede ordenar al medio de comunicación correspondiente bajarlo de sus filas para no seguir promoviendo esta misma campaña. Quiero una intervención de su parte, por favor. Alguien que abone a esto. Platíquenme de alguna experiencia que hayan tenido en particular o personal respecto a estos puntos, por favor, de la propaganda electoral. Bueno, en las últimas reformas que ha habido, han tratado como de que este tipo de propaganda no violente al género, o sea, con lenguaje incluyente. Se me hace un poco interesante esta parte porque cómo ha ido evolucionando este tipo de mensajes hacia el electorado, tratando de incluir pues a toda la población. Es algo que pues en los últimos, no sé, 10 años no lo habíamos visto y esto es muy reciente. Yo lo considero que es un gran avance y tengo entendido que línea hasta multas si no se usa este tipo de lenguaje. Ujú. Incluyente, ¿no? Sí, así es. Ujú.
Efectivamente, el lenguaje incluyente está puesto como una línea moderna, si es posible decirle moderno a esto, que ya no tiene cómo regresarse, que es el hablarles igual, de forma incluyente a hombres y mujeres en todos los momentos de las campañas, en toda la actividad político-electoral, están incluidos tanto hombres como mujeres, género masculino y femenino. Inclusive ahora está muy en boga el incluir a los géneros de la comunidad LGBTIQ+. También hay que tenerlo en cuenta en cualquier discurso o lenguaje que vaya dirigido a la población. Debe incluirse a todas las personas, todas, que decir, todas, incluyendo, por supuesto, a las comunidades LGBTIQ+, que habían estado en principio limitados en la participación, así como de las mujeres. Claro que es muy interesante y es una cuestión novedosa de nuestro sistema político y a la cual me da mucho gusto en lo personal que sean incluidos todos estos grupos de personas porque tienen derecho igual que cualquier otro a la actividad y protección política. Y justo, de hecho, bueno, pasó algo interesante en estos últimos meses, que esto de la propaganda que hizo un cierto partido político llamando traidores a la patria por no votar A ver, contra, hazme. ajá, en una reforma. Según tengo entendido que varios candidatos pues, de la oposición en este caso eh, promovieron cierto tipo de quejas ante el INE para quitar este tipo de publicidad en el cual ellos decían que se incitaba a la violencia y a la violencia política en razón de género y toda esta parte. Qué bueno que tocas este punto, me parece muy interesante. Te voy a platicar una cosa. El día siguiente a la votación que te estás refiriendo, yo tuve que acudir para un tema de trabajo a la Cámara de Diputados y al entrar al estacionamiento había un retén formado por ciudadanos de este partido que te estás refiriendo, que frenaron el coche. A ver, ¿ustedes qué? ¿Usted está a favor de la reforma que se votó ayer? Dice, yo no soy diputado ni voy a votar por nadie, no te preocupes. O usted es un traidor a la patria también. Entonces, esta distinción era verdaderamente grotesca. No puedes hacer política dividiendo. La política significa unir, no dividir. Entonces, aquí es el que no esté con nosotros es un traidor a la patria. ¿Sabes qué, amigo? Yo ni estoy contigo, ni soy traidor a la patria. Simplemente tengo una idea diferente de patria, de lo que estás diciendo tú. La patria no es un emblema al cual te puedes inscribir y borrar cualquier día. Simplemente eres libre de pensar y de votar como lo mejor lo pienses, o de no votar inclusive. Tú eres libre de hacerlo. Pero no te puede nadie decir, si no votaste por mí, es que es un traidor a la patria. ¿Sabes qué? Ni voté por ti, ni soy traidor a la patria. Entonces yo le dije, señores, mira, por tu partido, es por el último que voy a votar, por el último que votaría en mi vida, es por tu partido. En primer lugar. En segundo lugar, esto no me es traidor a la patria. Entonces no vengas a frenar el ingreso a la Cámara de Diputados con esta perorata tan absurda y falta de solidaridad y de respeto a la ciudadanía. Entonces, sí, efectivamente, como tú dices, este tipo de cosas, este tipo de posiciones políticas que son totalmente extremistas y lo único que hacen es dividir a la población, habría que tenerlas en cuenta para no votar por ese partido. En mi opinión personal, tú votas por quien tú quieras, por supuesto, pero para mí ese es un ejemplo de por qué no votar. Que solitos mismos se van demarcando y se van poniendo en una posición con la cual yo en lo particular no quisiera haberme identificado. En fin, te agradezco mucho tu participación, Juan Manuel. Jorge, ¿tienes alguna participación?
Sí, maestro, claro. Muy buenos días a todos. Bueno, mi participación va encaminada hacia lo mismo. Pensándolo ahorita, pues las posiciones del partido Morena y del presidente de que pues va a haber consecuencias de las personas que votaron en contra de la reforma eléctrica, pues incluso se podría considerar como una violación al derecho de desempeñar el cargo público, porque aquí ya están condicionando a los propios legisladores a votar hacia una tendencia, ¿no? Y Sí, sí. dejando a un lado su derecho de, pues, de la propia decisión personal que tengan acerca de una reforma. Es absurdo, ¿verdad? Es Claro, absurdo y me da mucho gusto que estemos de acuerdo en este punto. Es absurdo tomar posiciones como esa, que lo único que hacen es dividir o pretenden dividir sin lograrlo finalmente, es la verdad. y bueno, considero que lo único que la finalidad que tienen es el populismo, ¿no? Intentar engañar a las personas, pero también es cosa de nosotros, tratar de hacer cambiar de pensamiento a la gente, porque luego se queda nada más con lo que dicen dos o tres personas, ¿no? Pues sí, mira, a mí me abordaron, en ese grupo de tal lesionamiento, nos abordaron 20 individuos poniéndonos como retén. A ver, ustedes son traidores a la patria, si son mexicanos. Oye, yo soy más mexicano que tú probablemente. Pero ¿por qué me dices traidor a la patria? Porque no estuviste de acuerdo con la votación de ayer. ¿Sabes qué? Eso en primer lugar tú no lo puedes saber. En segundo lugar, si estuve de acuerdo con la votación de ayer, no es problema tuyo, es decisión personal mía. No estoy de acuerdo contigo, ni con tu partido, ni estaré jamás, ¿eh? Pero es una cuestión distinta, es una actitud personal. Y me daba mucha curiosidad cómo estas personas podían agredir de esa manera, en forma impune. ¿Sabes qué? Le dije, ¿sabes de qué sé que estamos hablando? Sí, ¿sabes que me dedico a esto? De esto vivo. Hace muchos años que vivo de esta materia y no vas a venir a decir a mí que sí, que no. Yo puedo votar porque yo quiera o inclusive puedo no votar. Y no, eso no me hace traidor a la patria. Eso me hace un mexicano más actuando libremente en materia político-electoral. Vamos adelante, por favor. Dime. Aquí tenemos a Jorge, por favor. Bueno, respecto de la propaganda político-electoral, me parece que recientemente hubo una nulidad de la elección en Guerrero por cuestiones de que pintaron unas bardas en contra de una mujer. No recuerdo si fue en Guerrero o en Guadalajara. Yo estoy en Jalisco. Sí, esta novedad de elección no es materia de nuestra clase en este momento, pero efectivamente lo que pasaba en este caso es que estaban haciendo una violación a la propaganda electoral, pretendiendo hablar en forma despectiva de una candidata, que además resultó ser ganadora de la elección. ¿A eso te refieres? Sí, así es. Sí, efectivamente. Ese es un caso muy interesante que usted lo va a ver más adelante, seguramente con mi compañero Darío Mora. Salúdenme los días que les toque con él. Es mi compadre, somos amigos y él da una clase muy buena sobre esto. Exactamente, fue en Itlatengo, Guerrero. Así es. Vamos a pasar adelante, por favor, sí. Perdón, tengo un poco de prisa porque la clase se acaba en un minuto. Precampañas electorales, ya se usan las precampañas electorales seguramente. Son una especie de campañita que se suma a la campaña electoral, con lo cual lo único que hace es alargar el plazo de realización de los actos de campaña del partido entre los ciudadanos, buscando primero el apoyo de sus miembros, de sus correligionarios del propio partido, y después para la obtención del apoyo del voto general de la ciudadanía. Los precandidatos pueden impugnar los reglamentos y convocatorias que se lleven a cabo por su partido.
Los acuerdos y resoluciones que adopten estos propios partidos, en general, todos los actos que se relacionen con los órganos directivos, sus integrantes, etcétera, cuando se refieran a los actos propios que realizará el partido durante la campaña electoral. Bueno, con esto llegamos a la hora. Todo, no hay plazo que dure 100 años, ni tiempo ni tonto que nos necesita, ¿verdad? Pero aquí llegamos ya a las 10 de la mañana, que es la hora de terminación de este curso. Agradezco mucho su presencia, tanto de ayer como de hoy. Les deseo mucha suerte en estos diplomados, que asistan a las clases, a las próximas clases de este diplomado en particular. Se va a poner bueno, así que se va a poner bueno. No falten y por favor tengan muy en cuenta lo que hemos dicho el día de hoy sobre el mantenimiento del registro y la importancia que significa para un partido político tener el registro de partido político. Jaime Mauricio. No sé si levantaste la mano. No, nada más decirle gracias por la clase, maestro. Era nada más. Gracias a ti. Entonces, hasta aquí llegamos. Les agradezco mucho su presencia a todos. Les mando un abrazo afectuoso desde el punto de vista virtual, que estamos ahora constreñidos. Espero que nos veamos en estos mismos seminarios más adelante. Habrá más clases en las cuales yo seguramente participaré. Pero de cualquier forma les deseo que tengan éxito y les deseo sobre todo que participen en las presentaciones. Es muy importante para ustedes y su aprendizaje de estas materias participar, pregunten, opinen. No hay ninguna pregunta o respuesta que sea irresponsable de su parte. Todos tienen una razón de ser y por favor usen el derecho que tienen de voz en estos cursos y nos vemos muy pronto. Gracias a todos por venir. Váyanse a cenar, por favor, que eso. Gracias, maestro. Buen día. Gracias,